Aleluya, soy el pastor Omar. Yo quiero compartir una palabra que será de bendición a tu vida, tu casa y tu ministerio. El tema de hoy se llama la guerra espiritual. Vamos para el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. Dice: Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y algunos de los profetas. Él le dijo entonces respondió Jesús: Bienvenido eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. El tema de hoy se llama la guerra espiritual. ¿Qué es la puerta del Hades? La puerta del Hades literalmente es lo invisible. Corresponde al vocábulo hebreo Seol, que significa la morada del espíritu sin cuerpo. O sea que la puerta del Hades, cuando eso se refería a la puerta del Hades, se refería a la morada del espíritu sin cuerpo. O sea que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia de Dios. El diablo mantiene a la gente cautiva y presa para que no conozcan la verdad y para que sus ojos sean cegados y no les resplandezca la luz de Dios. Segunda Timoteo capítulo del 25 al 26 dice esto: que con machedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que hay un lazo que mantiene a la persona cautiva para mantenerse lejos de la voluntad de Dios. Que la iglesia, la palabra iglesia significa eclesia, tiene como significado principal a describir a un grupo de reuniones, asamblea o congregaciones de personas. Dios siempre ha tenido una asamblea o una congregación. La iglesia es como un centro de combate. Existen muchas razones por las cuales se abren distintas iglesias. Sin embargo, una razón primordial debe ser para servir como un centro de combate y de entrenamiento contra la fuerza del mal. Y es lo que Jesús le dice a Pedro. O sea, el Hades no prevalecerá contra la iglesia. La palabra prevalecer significa que va a haber un combate para que ella no gobierne los principios de la iglesia. Entonces la iglesia debe ser un lugar de entrenamiento para capacitar y para entrenar a la gente a combatir la fuerza del mal. Tercer punto, dos reinos. El reino natural. Todos los hombres que viven en un reino natural de este mundo, ellos viven en una ciudad, un pueblo, cual es parte de una nación. Esta nación es un reino del mundo. El reino natural es un territorio, un pueblo sobre el cual hay un rey, un líder, un político o un gobernador soberano. Es el reino natural. El reino espiritual. En adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales: el reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona vive en una residencia de uno de estos dos reinos. O sea que hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Y cada persona tiene residencia en cada reino. El reino de Satanás consiste en seres espirituales llamados demonios, y todos los hombres que viven en pecado y rebeldía de la palabra de Dios. Esto, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. El reino de Satanás consiste en espíritus llamados demonios que enlazan a las personas para que vivan en el pecado y fuera de la voluntad de Dios. El reino de Dios consiste en Dios Padre Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles, y todos los hombres que viven en junta obediencia a la palabra de Dios. Estos son la fuerza del espíritu de bien. Son gente que viven bajo la obediencia de Dios. Entonces tienen la residencia en el reino de Dios. La guerra invisible. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual invisible es una batalla que envuelve a todos los hombres y mujeres, y cada hombre y cada mujer es determinado a vivir en una residencia. El combate principal son las almas, el combate principal son las almas para que Dios implante su reino y pueda entrar las personas para tener la residencia en el mundo espiritual, en el reino de Dios. La organización de la fuerza demoníaca
Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en el cielo, la que hay en la tierra, lo visible, invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestad, todo fue creado por él y para él. O sea que Dios fue que lo crea, pero ellos en el cielo se revelan, y al revelarse Dios los saca de su presencia, porque toda cosa que fue creada para un propósito y deja de hacer el propósito es desterrada de la presencia de Dios. La primera que quiero mencionar, el principado. Satanás aparentemente dividió el mundo en principados. Un principado es el territorio jurádico de un príncipe. Satanás ha colocado un príncipe sobre cada principado. El príncipe de Persia es mencionado en el libro de Daniel, capítulo 10. En esta es la manera que Satanás opera en el plano nacional, influenciando gobiernos y naciones, potestad y gobernador de la tiniebla de este mundo. En estas dos categorías, los demonios están en operación en el sistema social, político, cultural del mundo. Los gobernados y los potestades gobiernan todo lo que tiene que ver con las culturas, las religiones, todo lo que tiene que ver las tradiciones. El principado gobierna en un territorio jurádico, o sea que bajo un gobierno, bajo unas leyes que se establecen que van en contra de los principios de Dios. Las huestes espirituales de maldad, estos son el soldado de Satanás encargado exclusivamente para atacar a los hijos y hombres que buscan la voluntad de Dios y que buscan a Dios. En este caso, los hombres poseídos en el Lucas están unidos en 4 propósitos. Ellos cambian su manera y cambian su forma de ser. Dice la Biblia en el libro de Primera Reyes, capítulo 22, del 21 al 23. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Jehová le dijo: ¿de qué manera? Le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo: le induciré, aún lo conseguiré, voy pues hazlo. Y ahora aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado mal acerca de ti. El mal que se había decretado era contra el rey Acab. El rey Acab era un rey que fue gobernado por Jezabel y hizo muchas cosas que no le agradaban a Dios. Pero ¿qué pasa? Ya llegó el tiempo del edicto, de todas las cosas mal que había hecho el rey Acab. Dice que se levanta un espíritu y le dice: yo induciré a los profetas de acá y haceré mentira en la boca de sus profetas. Entonces ese espíritu tenía una apariencia y cambió su función para ser un espíritu de mentira. Estos espíritus atacan exclusivamente a la iglesia, a los hombres y mujeres de Dios, y cambian de funciones para ejecutar, para que no se cumpla la obra de Dios, para que no se cumpla el propósito de Dios, y a base se basan en edictos, declaraciones y decretos que se han establecido aquí en la tierra. Espíritu maligno, espíritu inmundo. El espíritu inmundo, estos espíritus afectan el cuerpo físico. El espíritu seductores afligen la mente, el alma y el espíritu del hombre. El espíritu inmundo es el rango más bajo y afectan la mente, el cuerpo del hombre. Entonces en este espíritu inmundo ellos atacan al hombre y toman control de ellos, afligen su mente, su alma y afectan su cuerpo físico. El tema de hoy se llama la guerra espiritual. Ya vimos que es un principado, está bajo un gobierno jurídico, o sea que leyes que se establecen en una nación o en un pueblo. Vemos con un potestado y un gobernante que están bajo, en esta categoría, potestad y un gobernante está bajo un sistema político, o sea, o unas culturas, las tradiciones. Por eso que todas esas cosas que tú ves van en contra de la voluntad de Dios, porque son cosas establecidas por espíritu que influencian al hombre para ejecutar una función aquí en la tierra. Y el espíritu inmundo operan en el hombre, dañando su cuerpo físico, su cuerpo, enfermedades, trayendo tantas cosas para que el hombre no pueda vivir en paz y esa tranquilidad. Los demonios, según las órdenes dadas por su príncipe, podemos resumir las actividades de los demonios diciendo que en ellas siempre están dirigidas en contra de la voluntad de Dios. Su plan y su pueblo, los demonios, son usados por Satanás para atacar la palabra de Dios, tu adoración a Dios y tu caminar con Dios y tu obra para Dios. Lo dejo con esta palabra. Soy el pastor Omar White. Que Dios me lo bendiga.